¿Qué tal, amigos? Espero que esté pasando bien este domingo y más aún con lo que voy a comentar hoy. Las palabras que voy a expresar, el comentario que voy a hacer en esta videocápsula semanal, no tiene por objeto en modo alguno exhibir la falta de honradez intelectual de algunos y tampoco exonerar a otros. Simplemente quiero comentar con usted lo que me tocó vivir, lo que me tocó de manera directa ver y participar en ello el día 27 de agosto de 1968. Ese día, junto con el 2 de octubre, son los días donde se registraron acontecimientos que de una u otra manera marcaron y sumieron el análisis del movimiento en una gran confusión. Hoy, como usted sabe, no tenemos una idea clara, bien a bien, de lo que pasó el 2 de octubre. Hay hipótesis, hay que si el ejército, que si una trampa, que si el Estado Mayor, que si el guante blanco, que el batallón Olimpia, que si quién le dio el balazo al general Hernández Toledo y que si Bilbatúa filmó desde acá con tantas cámaras y que si Echeverría. Es decir, al final de cuentas, usted escoja el culpable que esté más cercano a su corazón. Pero la esencia es que el 2 de octubre permanece, o las causas de esa balacera y de la muerte de decenas de inocentes, escoja usted también el número que desee, han quedado, repito, esas causas en la más completa oscuridad. No obstante, los indicios que se tienen, los elementos probatorios que dicen algunos conocer, pero después de eso, ¿qué es lo que queda? Que bien a bien no conocemos lo que efectivamente pasó previo a la balacera de esa tarde en Ciudad Nonualco, Tlatelolco. Y con el 27 de agosto sucede, guardando las debidas proporciones, más o menos lo mismo. Le cuento pues lo que me tocó vivir ese día, el 27 de agosto de 1968. Para ese día el movimiento estaba prácticamente en lo más alto de la ola. Aquella explosión de ira contenida o del deseo de manifestarse estaba llegando a su apogeo, a su nivel máximo, ese 27 de agosto. La manifestación al Zócalo, que sería la segunda, tenía emocionados a miles, a decenas de miles de estudiantes y también entre la población. Para esa fecha, había el rumor en el Instituto Politécnico Nacional de que la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura se iba a zafar del movimiento. El representante y dirigente principal de la ESIA, como se le conoce a esta escuela, era un compañero de apellido Duarte, cuyo señor padre era un distinguido priista. No recuerdo si él era en ese entonces diputado federal o había sido diputado federal y o dirigente en ese partido. Pero había el rumor, pues, de que posiblemente la ESIA se retiraba, se zafaba del movimiento, se sustraía, pues. Eso habría sido un golpe muy duro para el movimiento, particularmente en la institución que había demostrado desde el principio mismo una gran cohesión y una unidad a prueba de todo. Raúl Álvarez, el dirigente máximo del movimiento sin duda alguna, busca a Duarte y platican largo y tendido, como suelen decir los clásicos, y encuentran un acomodo. Se le daría un papel relevante ese día en el mitin en el Zócalo a la ESIA. En aquel entonces un papel relevante significaba ni más ni menos que el orador principal sería de esta o de aquella escuela. Entonces Raúl le ofrece, después de platicar algunas horas con Duarte, le plantea que el discurso principal lo leería un representante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Duarte acepta y las cosas retoman su nivel de tranquilidad y la ESIA
retira, si es que había algún elemento concreto, retira esa intención o ese rumor malsano de zafarse del movimiento. Y Duarte designa ahí ante Raúl al que era, vamos a decir, su segundo, su compañero ahí más cercano, Barrón de apellido, y él sería el que leería el discurso. Y nos da la instrucción a Federico Emery y a mí que elaborásemos ese discurso, con 2-3 líneas generales, y nos pusimos a trabajar en física y matemáticas, que era la sede del movimiento todavía hasta esa fecha, no nos habíamos cambiado a Ciudad Universitaria, y elaboramos un discurso que de acuerdo a ambos, a Fede y a mí, nos había quedado muy bien. Le entregamos a Raúl una copia, y cuando le decimos, Fede era el más insistente, que no lo iba a leer bien Barrón. Lo conocíamos desde antes a Barrón, yo lo conocía, y era una persona que no tenía experiencia en participación política abierta. Era un compañero leal, trabajador en el movimiento, sin duda alguna, pero le faltaba esa chispa, vamos a decir. Pues, sin embargo, Raúl nos mandó por un tubo. Él lo va a leer, es un compromiso, y hay que darle una copia a Barrón. Perfecto. Entonces Fede me dice, ¿sabes qué, Angelitro? Así me decía él, llévate una copia del discurso por aquello del no nos entumamos. Muy bien, perfecto. Me llevo yo una copia, le entregamos la copia a Barrón a principios de la tarde, y ahí vamos en la manifestación. Llegamos al Zócalo, aquello era poco menos que la locura. Una cantidad increíble, lleno a más no poder el Zócalo, la Plaza de la Constitución. Estábamos todavía, ya era bastante avanzada la noche, y seguían llegando contingentes por 5 de Mayo, por Madero, etc. Lleno el Zócalo. Entonces la euforia era lo que reinaba en ese momento. Debo explicarle a usted también que el aparato de sonido que se utilizaba era un aparato proporcionado por el Politécnico. Los 2 camiones que estaban en el centro de la plaza eran camiones del Politécnico. Los maestros de ceremonia eran los del Politécnico. Sócrates prácticamente en todos los actos. Decíamos que él era el único monopolio que había en el movimiento estudiantil, que era el del micrófono, y Sócrates era el maestro de ceremonias casi por definición. Sócrates no conocía el discurso. Y debo darle otro elemento de contexto. En esos días se empezaba a cuestionar o a criticar la demanda de diálogo público. Entonces pusimos nosotros un parrafito de 3 o 4 líneas en relación con eso, un poco para desvirtuar las críticas hacia esa demanda de diálogo público. Muy bien, llegamos hasta el mitin, hablaron varios oradores antes que Barrón. Barrón ya sube, está arriba listo para intervenir con el discurso en la mano, el cual ingenuamente pensábamos, Federico y yo, que lo había dominado, que lo había leído, que lo había practicado. Muy bien, llega el turno del discurso principal y del orador principal. Y debo decirle otra cosa, perdón por la brusca interrupción y cambio de tema. Habíamos aprobado en el Consejo Nacional de Huelga dejar un plantón en el Zócalo de alrededor de 4 o 5 mil estudiantes de varias escuelas para que el 1 de diciembre el presidente de la República saliera al balcón a informarnos a nosotros. No obstante lo que digan algunos, no, que se dijo, que no estaba definido, es falso. Se aprobó en el Consejo Nacional de Huelga, y esa fue una más de las votaciones de posiciones izquierdistas que las perdimos. Muy bien, continúo. Entonces está listo todo, y Sócrates con el micrófono poniéndoselo a Barrón, y Barrón leyendo el discurso. No pasaron 2 minutos, y creo que no estoy exagerando, cuando Barrón enmudece, se queda mudo, lo que le llaman pánico escénico. Se asustó, no sé, al ver tanta gente, los nervios. El caso es que enmudece. En ese momento Sócrates hace
lo que una persona hábil en esas cosas haría en cualquier otra condición. Le arrebata los papeles, las hojas del discurso a Varrón y continúa leyendo en donde se había quedado Varrón. En ese momento, cuando nosotros abajo del camión, en la parte entre los dos autobuses del Politécnico, vemos lo que sucede y en ese momento me subo yo rápidamente con el discurso en la mano, la copia que llevaba. Para ese entonces, por fortuna, Sócrates ya estaba continuando con la lectura y debo decirle algo que prácticamente nadie se dio cuenta de ese cambio. Ahorita, si usted les pregunta, oye, ¿quién era el orador designado para ese día? No tienen ni idea de quién era. No tienen ni idea. Porque era una persona desconocida, Varrón. Una buena persona, un buen compañero, pero era poco conocido. Y continúa leyendo Sócrates. Ahí nos quedamos, luego sube Federico y ahí estamos. Y al llegar Sócrates, bueno, para ese entonces el meeting o la reunión en el CNH estaba, en el ambiente que reinaba en la plaza ya estaba muy tenso. Un grupo de estudiantes acelerados habían intentado quemar la puerta principal de Palacio Nacional y gritos de sal al balcón o sicón, una serie de groserías, y se logró calmar eso, pero el ambiente estaba tenso, las cosas estaban calientes, vamos a decir. Muy bien, entonces Sócrates sigue leyendo, repito, mucha gente no se da cuenta, y le doy otro elemento. Con el aparato de sonido que teníamos, pues no se oía más allá de quizá 30, 40 metros, una cosa así. No teníamos más elementos en lo que se refiere a aparatos de sonido. De tal manera que los que estaban en el extremo, allá casi pegados a la reja de catedral, pues nada escuchaban. Pero era el ambiente de euforia. Los que escuchaban bien eran los que estaban ahí en un círculo de un radio de 10, 15 metros máximo quizá, alrededor de donde estaban los dos camiones del Politécnico. Entonces sigue leyendo Sócrates sin problema alguno y llega al párrafo fatídico, donde dice, casi recuerdo las palabras textuales, dice: pedimos diálogo, sí, pero diálogo público. Y proponemos que sea Bellas Artes porque Bellas Artes es un espacio simbólico. No había coma ahí donde decía proponemos Bellas Artes porque esto. Ahí no había coma. Quien conociera el discurso iba a continuar. El problema es que eso era una figura retórica. No era un acuerdo ni del consejo ni nada. Era simplemente la cuestión de oratoria del discurso. En el momento en que Sócrates lee eso y proponemos que sea Bellas Artes, él no conocía eso, entonces se sorprende, dice, bueno, ¿y cuándo aprobamos esto? En ese momento, cuando hace él una pausa sorprendido, en ese momento los que están ahí más cercanos al camión y escuchan Bellas Artes y dicen, no, Zócalo, 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 y se va extendiendo como una onda concéntrica en un estanque el grito de Zócalo, hasta llegar hasta el final y luego regresar, de tal manera que en ese momento 110, 115 mil almas que estábamos ahí gritaban Zócalo, Zócalo. En ese momento se termina el mitin, es decir, ¿qué puede usted hacer ante eso cuando está ahí? Bueno, pues Zócalo no va a ponerse a discutir con 110 mil o 100 mil personas. En ese momento, bueno, termina el mitin, compañeros, etcétera, y bajamos y nos reunimos en el espacio entre los dos autobuses. Ahí estábamos fundamentalmente personas del Politécnico y estaba ahí el Pino, Gilberto Guevara, Raúl Álvarez, Federico Emery, estaba yo y otras personas ahí. Y Raúl, con una visión audaz que lo caracterizaba, dice, vámonos, hay que levantar esto no podemos quedarnos aquí. No obstante que había sido un acuerdo del Consejo Nacional de Huelga. Y estamos en eso preparando pues para ver cómo íbamos a salir, empezar a que los camiones encabezaran la salida. Y en ese momento se aparece Luis González de Alba y dice, no, ustedes los del Politécnico, dice, siempre votan en grupo y aplastan las decisiones. Fue decisión del Consejo que nos quedáramos en un plantón y nos quedamos. ¿Y sabe usted qué?
en vez de decirle, mira Luis, con todo respeto te vas a ir muy lejos, levantamos este plantón, aceptamos. En ese momento, bueno, pues a preparar. Y le dice Gilberto Alpino, ambos están vivos, pueden desmentirme de esto, pero no lo van a hacer porque es la verdad. Le dice Gilberto Alpino, te quedas tú con Ángel encargados de este plantón o lo que sea. Y Raúl me dice, te quedas con el Pino, y se van. Y nos quedamos encargados del sitio de la Plaza de la Constitución, el Pino y Ángel Verdugo, lo cual, el que lo dude puede preguntarle al Pino y él va a decir que eso es cierto. Y empezamos a ordenar, nos juntamos los delegados que estaban ahí en uno de los camiones del Politécnico para ver cómo le hacíamos, y aquello se estabiliza. De repente dice el Pino, oye Ángel, esto está muy triste, dice, vamos a traer unos mariachis. Le puede parecer a usted ridículo, pero puede comprobar usted con el Pino que esto que le estoy diciendo es la verdad. Continúo ahorita, tomando en cuenta el tiempo que permite la memoria grabar, le pido su comprensión, aquí le voy a cortar y grabo la segunda parte en otro. Las voy a subir al mismo tiempo los dos para que hoy las vea usted, pero por el tiempo debo cortar y continúo inmediatamente en la otra semi-videocápsula, vamos a decir, si le parece. Le ofrezco una disculpa y ahorita continúo. Gracias.